Listo, niños. Entonces, prosiguiendo con nuestra temática, ¿verdad? Habíamos hablado sobre la época de la colonia. Listo, entonces ustedes lo primero que van a observar en el mapa, ¿verdad? Después de haberse ubicado en sus lindos computadores o lindos teléfonos, vamos a observar la pantalla. Espero que ya estén muy atentos, ¿verdad? Que estén ya organizaditos, ¿cierto? Dispuestos a aprender. ¿Listo, niños? Entonces, bienvenidos a nuestra clase. Listo, vamos a empezar. Listo, niños. Entonces, yo les había mencionado anteriormente de que España había llegado a este territorio en busca de ¿qué? De especias y se llevaron oro, ¿cierto? Entonces, ellos llegan a este territorio y empiezan a ver una serie de mezcla de razas, ¿verdad? Y ellos empiezan a invadir países ¿de qué? De América. Entonces, a estos países o estos territorios que ellos invaden, como es de España, ¿cierto? Y América, se le denomina Hispanoamérica. Y de hecho, también, digamos, a las personas o los países que hablan español se le denomina hispanohablantes, ¿cierto? Que son los países que fueron dominados por España, ¿listo? Entonces vamos a observar el mapa, ¿verdad? El mapa mundi. Y entonces ustedes acaban de encontrar los países que fueron dominados o colonizados por los españoles. Listo, niños. Entonces vamos a empezar por Centroamérica, ¿verdad? Entonces recordemos que el continente americano se divide en tres, ¿cierto? Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Listo. Entonces en Centroamérica, ¿verdad? Ay, no agranda más. Bueno, en Centroamérica, más específicamente en México, ¿cierto? Fue colonizado también por ¿quiénes? Por los españoles, ¿cierto? Más específicamente por un personaje que se llama Hernán Cortés, que no era nada Cortés, por cierto. Bueno, prosiguiendo con nuestro tema, ¿no? Entonces acá encontramos México, ¿verdad? Acá encontramos Guatemala, El Salvador, ¿cierto? Costa Rica, ¿verdad? Panamá, ¿listo? Nicaragua, ¿verdad? Cuba, ¿cierto? Encontramos Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿cierto? Este de acá, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Fueron los países invadidos por los españoles. Listo, que llegaron a invadir vuestro territorio. Listo, niños. Entonces, prosiguiendo con nuestra temática, como lo habíamos mencionado, existían unas clases, ¿cierto? La clase alta, para hacer un recorderis rápido, ¿listo? Estaba conformado por ¿quiénes? Por los ricos, por los españoletes, ¿cierto? Que llegaban acá, entonces se organizaban, creaban sus super haciendas, creaban las haciendas así con piscina, vista al mar, mejor dicho, espectaculares. La clase media, que estaba conformada por los comerciantes y los artesanos, que eran quienes, también los criollos, ¿cierto? Entonces ellos eran los encargados de vender y demás, que eran los hijos de los españoles nacidas en tierras americanas. Y la clase baja, que eran los mestizos y los indígenas, ¿cierto? Los mestizos que ya eran entre los españoles y los indígenas. Y los indígenas, ¿cierto? Pero la clase más baja era la africana, que eran considerados no como personas, sino como cosas, y de hecho ellos no tenían derecho a la libertad. Es decir, que si ellos se casaban y tenían un hijo, ese hijo pasaba a ser propiedad ¿de quién? Del amo, ¿cierto? Terrible eso, ¿cierto? Bueno, vamos a proseguir con esta temática. Entonces vamos a ver las consecuencias que genera esa llegada de los españoles al territorio americano. Y resulta y pasa de que antes de la llegada de los españoles a América, yo sé que ustedes vieron esto la clase pasada, entonces vamos a hacer así un súper recorderis, es que habían unas culturas precolombinas, ¿cierto? Culturas que habitaban el territorio americano antes de la llegada de Cristóbal Colón, que en especial eran tres, ¿listo? Yo sé que más de uno me hubiese respondido eso, pero entonces me van a responder allá en la casa, que era la cultura que azteca, inca y maya, ¿cierto? Las tres culturas más importantes de América.
Listo, niños. ¿Y por qué más importantes? Porque tuvieron un aporte y un desarrollo muy, muy importante, ¿verdad? En cuanto a la arquitectura, en cuanto a la matemática, física, astronomía, organización social, política, ¿verdad? Hicieron muchos, muchos aportes. Pero entonces, lo cual se vio que truncado por la llegada de los españoles porque cambian su estilo de vida, ¿verdad? Es como si nosotros nos trasladáramos en este momento a México. En México consumen mucho que picante, ¿cierto? Entonces, o bueno, a mí no me gusta mucho el picante, comer tacos y demás, pues no me gusta mucho, ¿cierto? Es una costumbre completamente diferente. Y si se cambia eso puede generar ¿qué? Un problema también para los indígenas, porque si no están acostumbrados a eso, se pueden que enfermar, ¿cierto? Entonces, tras la llegada de los españoles al territorio americano, ellos empiezan a introducir lo que es primero el ganado. Y esa introducción del ganado empieza a quitar ¿qué? Espacio vital para quienes, para los indígenas. Recordemos que los indígenas no vivían en mansiones, ¿verdad? Ellos habitaban la tierra, la cual era muy, muy importante para ellos porque recordemos que ellos adoraban a diversos dioses. Entre ellos era que la madre tierra. Entonces, para ellos, o sea, ellos fueron completamente desplazados para poder crear granjas y demás en donde habitaran quienes, pues, el ganado, ¿cierto? Las vaquitas y los toritos. Listo. Los alimentos. Recordemos de que el alimento con el que, bueno, el principal alimento de América era ¿qué? El maíz. En cambio, en España, pues había otros productos. Recordemos que habían condimentos y demás, especias y demás que condimentaban las comidas, ¿verdad? Entonces los indígenas no estaban acostumbrados a eso y eso empezó también a causarles problemas que mira, acá estamos observando una imagen donde ellos se ven enfermos. Posteriormente a eso también las enfermedades, es como en la actualidad, ¿cierto? Esas enfermedades, digamos de que los indígenas no tenían que defensas contra ellas porque pues ellos no la padecían, fueron enfermedades traídas ¿de dónde? Desde el otro continente. Entonces, pues ellos no tenían cómo defenderse ante eso, por decirlo de alguna manera, entonces muchos de ellos también murieron. ¿Mm? Es como decir nosotros ahorita, el coronavirus, ¿de dónde viene el coronavirus? De China, ¿cierto? Los chinos, pues, crearon este virus y ahora todos estamos en la casa, ¿cierto? Continuemos. Listo, niños. Entonces vamos a hablar en 1700. Entonces recuerden que ustedes están haciendo una línea ilustrativa, ¿cierto? Entonces en su línea ilustrativa van a escribir el año 1700. Este año es importante, ¿no? Para Europa. ¿Y por qué? Porque anteriormente en 1500 Europa, bueno, en especial España era el país más rico de Europa, porque pues estaba en un nuevo continente, un continente que era muy, muy rico, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a exportar alimentos, el oro, mejor dicho, pero en 1700 empieza a pasar algo y es que empieza a moverse las guerras europeas y estas guerras europeas traen consigo también, digamos, de que golpes de estado, ¿verdad? Que quitan de poder a los reyes, ¿cierto? Y empiezan a cambiar esa ¿qué? Forma de gobierno. Listo, entonces ustedes en la primera imagen van a observar al primer rey de esta época que era Carlos II, un rey que no tuvo descendencia y que no tenía carácter. Posteriormente a este rey toma el poder otra familia externa a España que era la familia de un francés llamado Felipe V. Y este Felipito hermoso, precioso, llega a hacer unas reformas en América, ¿verdad? Y estas reformas era en incrementar los impuestos. Es como si ahorita nos colocaran impuestos, mejor dicho, muy, muy altos. Ustedes le van a preguntar a sus papás qué impuestos ellos pagan. Y de hecho, ustedes hicieron una actividad muy bonita en el colegio sobre los impuestos y se dieron cuenta de todo lo que hay que pagar, ¿cierto? ¿Se imaginan que eso se incrementara? Habría que más poquito ingreso económico para las familias y no tendrían con qué vestir o comer, pues o sea, utilizar lo necesario, ¿cierto? Entonces, eso mismo pasa en ese momento, ¿cierto? Y entonces resulta y pasa de que las personas empiezan a manifestarse ¿en dónde? En América porque no estaban de acuerdo con estas reformas, ¿cierto? Ellos querían que incrementar los impuestos, entonces ellos dijeron, una gran multitud empezó a marchar, ¿cierto? Así como
las marchas en la actualidad de que muchas personas salen a marchar porque no están de acuerdo con algo, eso mismo pasó en 1700, ¿verdad? Más específicamente en 1781, ¿cierto? Con un líder social que se llamaba Galán, ¿cierto? Y entonces este Antonio Galán, que era un criollo, es decir, un hijo de español nacido en América, lideró esta revuelta. ¿Y esta revuelta era para qué? Para exigir los derechos del pueblo, no solamente de los criollos, ¿cierto? Sino también de los campesinos, de los indígenas, ¿verdad? De los africanos. Sin embargo, esto no salió bien, porque ¿qué pasó con este personaje? Lo fusilaron, lo ejecutaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una amenaza ¿para quién? Para el pueblo español, ¿cierto? Porque ellos habían tenido el control, habían dominado toda América durante mucho tiempo, ¿verdad? Y había llegado este criollo a querer ¿qué? Cambiar esta forma de gobierno, ¿cierto? Entonces a ellos no les servía eso. Entonces él empieza a instaurar, digamos, pues, pensamientos de libertad, pensamientos de independencia. Sin embargo, no resulta muy bien porque es asesinado. Este personaje lo van a tener muy presente porque va a salir en la evaluación. Ya de una vez les estoy soplando partes de la evaluación final del segundo periodo. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba? Antonio Galán, que fue uno de los líderes comuneros. ¿Listo, niños? Listo. Prosiguiendo con nuestra clase, vamos a hablar de 1800. En 1800 también pasa algo. Y es de que un francés, pero este francés sí era bien malo, niños, muy malo, llamado Napoleón Bonaparte. Llega e invade la corona española. O sea, ya no llega por imposición y demás, sino que derroca a quién? Al rey de España, que era Carlos VII en ese momento, y lo encierra en una cárcel de Francia, ¿cierto? Y él se posiciona de ese poder. Y entonces en América fue pues una revolución completa, no para los americanos como tal, no para los indígenas y demás, sino también fue para quienes, para los españoles, ¿cierto? Porque este personaje solamente pues quería las ganancias y demás para él. Entonces este momento es muy importante para América porque aprovechan los criollos, ¿verdad? Para formar juntas de gobierno, ¿cierto? En 1800 empiezan a formar en las diferentes ciudades de la Nueva Granada, se empiezan a formar juntas de gobierno que supuestamente iban a ayudar para derrocar a quién? A Napoleón Bonaparte. Pero entonces el verdadero objetivo de ellos era ¿qué? La independencia. Entonces, antes de que se nos acabe acá la clase, ¿cierto?